Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, el podcast sobre la maldición de tener una vocación. Conoceremos lo que hay detrás de la experiencia de hacer una primera película. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que el cine, donde todo es mentira. Pasen y escuchen, esto es Rodad Insensatos. Hoy está con nosotros un actor, guionista, director, dramaturgo. Es un poco hombre del Renacimiento hoy en día, ¿eh? Bueno, tengo una formación de actor y a partir de ahí mi máxima vocación que es dirigir. Exacto, y entonces hoy venimos a hablar de su primera película como director, As Mors and Me. Iván Morales, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti por venir a hablar de esta peli. Para arrancar un poquito, tú decías esto, tienes formación de actor, bueno, tienes una larga trayectoria también como actor y como dramaturgo, porque has hecho mucho teatro. Entonces, As Mors and Me, que se estrenó este 2025, se hizo en 2024. ¿Quién es Iván Morales en 2024? Bueno, en 2024 yo soy un director de teatro, ¿no? Que escribo algunas de mis obras y a veces no, que siempre ha soñado con dirigir cine. Y que tengo la oportunidad por primera vez de dirigir una película de una manera más o menos profesional, ¿no? Y sin estar en plan con la cámara a cuestas, en plan guerrilla como otras cosas. Y la aprovecho y explico esta historia que es Mors and Me, que para mí intenta representar mucho, ¿no? De hecho, cuando la preparábamos había una de las grandes preguntas que es que se mencionaba que era un año nuevo. Y la gran pregunta era, ¿pero qué año es este año nuevo, no? Y era, no. Esta película tiene que explicar nuestro 2025, aunque aún no haya sucedido, pero vamos a realmente intentar dialogar con nuestro presente más inmediato. Y ese es el resultado de la película. Y aparte, As Mors and Me se basa en tu propia obra de teatro. Sí. La primera pregunta que a mí me surge es, ¿qué va primero? Porque tus esperanzas de dirigir cine, ¿tú eliges As Mors and Me como primera peli porque ya estás cómodo con el material que hiciste como obra de teatro, o la obra de teatro es como primero hiciste eso ya con la intención de luego adaptarla al cine? No sé si me estoy explicando. Sí. La historia de As Mors and Me es bastante peculiar en ese sentido, porque yo, pues con 20 y pico, soy guionista de cine, ni siquiera me he planteado aún dirigir teatro, y después de una película que escribo que se llama El truco del manco, que dirige un colega, Santiago Zanú, sí. Pues después de escribir esa peli, que le va muy bien en los Goya y funciona muy bien y tal, también he estado dirigiendo cortos en ese momento. Tengo un corto que se llama Dibujo de David, que lo protagonizan pues algunos de los actores más importantes de ahora, de 30 y pico tacos. Entre ellos, el que luego será uno de los protagonistas de As Mors and Me, Álvaro Cervantes. Y entonces yo considero que es el momento de levantar una primera película. O por lo menos intentarlo. Bueno, claro, sí, esa es la cosa, que solo llegué a intentarlo, ¿sabes? No la pude levantar, o sea, llamé a algunas puertas y tenía este guión que se llamaba As Mors and Me. Estoy hablando de yo con 25, 26 años. Y no consigo levantar la película, me frustro mucho, me da una crisis así creativa muy, muy grande, me siento como muy en un callejón sin salida porque le dedicas mucho tiempo a un proyecto y ver que no te sale. Cuando yo había tenido muy buena suerte, todos los proyectos que yo había querido levantar más o menos se habían levantado, ¿no? Desde el primer guión que escribí, que lo escribí con 19 años. Bueno, y que también tenías una trayectoria, sí, ¿sabes? Como actor también, o sea, que quieras que no, más o menos estás bien establecido. Sí, tenía yo desde mi arrogancia de la juventud, ¿no? Tenía la sensación de que mi mapa era idóneo para conseguirlo, y el hecho de no conseguirlo me hizo entrar en una bajona creativa, en un momento de falta de esperanza, ¿no? Entonces, para solucionar eso, hice una obra de teatro que se llamaba Sé de un lugar, muy económica, muy barata de hacer, simplemente para, por fin, demostrarme que podía hacer una pieza larga y levantarla y compartirla con el público, y pensaba que se moriría en unas semanas, pero fue muy bien. Estuvimos como 7 años moviendo esa obra de teatro y sobre todo me inició una trayectoria como escritor y director de teatro que nunca había esperado tener,
que me daba demasiado respeto y que no tampoco había tenido como esa ambición, pero es que me fueron saliendo obras tras obras y proyectos, y yo veía que de golpe había encontrado un espacio donde compartir mis historias, ¿no? Y compartir también el oficio que ya tenía, que el del teatro pues me daba mucho apuro, aunque yo llevaba muchos años trabajando como actor de teatro, pero me parecía algo que estaba más lejos de mi educación emocional, que era el cine. Seguí intentando hacer cosas de audiovisual, pero nunca pude levantar ningún proyecto hasta que en un momento dado he montado una obra de teatro a partir de ese guión en un cajón que nunca llegué a hacer, que se llamaba S'mores and Me, Desayuna conmigo, y un productor con el que estoy trabajando en una serie de televisión en ese momento, de la que soy showrunner, que es Heavy Tendras. Este productor, Roger Torras, viene a ver la obra y me dice: ¿nunca has pensado en hacer una película de esta obra? Entonces, claro, es y ahora que lo dices, ¿no? Exacto. Es una historia muy, muy curiosa, porque en el fondo cuando me pregunta eso, yo pues llevaba como 15 años con esa idea de hacer esa película. Y le digo sí, y entonces pasan 5 años y estamos aquí hablando ahora de esa película. O sea, que realmente es un proyecto macerado durante 2 décadas. Es una especie de cierre de círculo, porque Total. Ese proyecto de cine te lleva al teatro, te consolida dentro del teatro, y a la vez hace que esa consolidación dentro del teatro te devuelva al cine con tu primera película. No deja de ser eso muy curioso, ¿eh? Es muy curioso, es una experiencia muy única, supongo, ¿no? Muy, muy personal. Dentro de todas las experiencias de lo que es hacer una primera película, esta para mí me parece que es muy excepcional, porque en el fondo, ¿a quién le ha pasado esto? De intentar hacer una película, pasar a hacer una obra de teatro de esa película, que finalmente esto se convierta en una película y que todo eso sea en un camino de 2 décadas. Es una experiencia peculiar. Cuanto menos peculiar. Para ordenar un poquito esto, en el momento que te dicen vamos a hacerlo, pero yo he visto que el guión, o sea, está basado en tu propia obra, pero no solo tuyo, o sea, hay también otra co-guionista. ¿Eso es decisión también tuya como para intentar alejarte un poquito? Sí, bueno, eso es una decisión. A ver, yo en el momento en el que me pongo manos a la obra a hacer esta película, este S'mores and Me, este nuevo ataque a ese mismo concepto, ese mismo germen que en un momento dado me llevó a plantearme pues una serie de ideas cruzadas desde una perspectiva concreta. No soy la misma persona con 20 y pico cuando estoy escribiendo esa primera versión del guión que con 40 cuando estoy escribiendo ya la película que voy a rodar. Es que no soy la misma persona para nada. Entonces, yo ya una cosa que tenía muy clara es que tenía que empezar de cero, a partir de conceptos y de ideas similares, pero tenía que dialogar con el presente, y para eso tenía que empezar de cero. Eso yo por un lado. Y por otro lado, mis productores, que son Roger Torras y Àngels Masclans, los productores que deciden levantar este proyecto, a los que luego se les suma Míriam Porté, me quieren acompañar de una manera muy sensata. Y entonces ellos consideran que entre una co-guionista es interesante, y yo realmente entiendo que necesito una perspectiva con un poco de distancia. Nueva. Sí, para atacar aquello mismo con una mirada un poquito renovada, ¿no? Hacer que realmente me obligase a hacer ese ejercicio de mirarlo desde el presente. Y entonces, de las diferentes opciones que había, pues finalmente llegamos a Almudena, que Míriam estaba muy contenta con ella, porque venía de trabajar en Pubertad, en la serie de Leticia Dolera, de la cual Míriam Porté es productora. Uh-huh. Y tenía muy buena experiencia con Almudena, y me explicaron un poco su trayectoria, que es una trayectoria también muy personal, muy, muy interesante, y tiramos millas, y ha sido una colaboración a distancia, que es una cosa que hoy en día se puede hacer, y yo intento evitarlo, pero en este sentido funciona muy bien. Qué guay. Y entonces, en relación a lo que decías, claro, el guión o la película, o sea, han pasado muchos años con la obra de teatro, tú no eres el mismo. Entonces, ¿cómo encaras esta nueva versión de la historia siendo otro Iván diferente? Es decir, ¿qué diferencias hay entre el S'mores and Me del teatro y el S'mores and Me del cine? O sea, más allá, a un nivel más profundo, ¿eh? Sí, a ver, lo primero es que yo directamente tenía muy claro que no quería hacer una película que fuera una obra de teatro filmada. Uh-huh. O sea, eso ya de entrada, a nivel conceptual, ya ni siquiera de lo que quieres contar, sino de qué le quieres presentar al público. Yo tenía muy claro que tenía que... Tú quieres hacer una peli. Quería hacer una peli, que está muy bien, que hay pelis preciosas, yo qué sé, de Polanski, que son, o de Tornatore, que son obras de teatro de una sola localización y 2 personajes o 4 y funcionan, vale, genial. Pero yo no quería eso, porque precisamente
mi primera idea de lo que tenía que ser S'mores and Me tenía que ser como un collage, un álbum de fotos, de recuerdos, de instantes de amigos y amigas y personajes muy de mi contexto más cercano, que es el barrio del Raval y Barcelona. Entonces eso no quería que fuera una cosa de dos personas sentadas en una habitación y hablando y tal. Y tenía que darle un lenguaje muy cinematográfico, lo más cinematográfico posible. Eso por un lado. Por otro lado, yo también he cambiado como persona. Y el mundo que me rodea ha cambiado. Entonces, primero había una cosa en la lectura del mundo, en modificar los personajes. Un personaje como el que hace Álvaro Cervantes en la obra de teatro lo interpretaba un actor que es Andrés Herrera, que tiene 20 años más. Y en vez de estar obsesionado con Manzanita y tal, pues estaba obsesionado con Burbácarac, porque representaba otra generación, porque estaba escrito hace 10 años y mi diálogo con el presente y lo que yo veía a mi alrededor era otro. Era diferente, ¿no? Entonces, eso por un lado, o sea, eso ya me obliga a cambiar personajes, perspectivas, a cambiar situaciones, más allá de que ya he cambiado la estructura, porque no quiero una estructura teatral, quiero una estructura cinematográfica. Además, esto, ¿no? Hay una cosa de mi diálogo con el entorno, pero luego hay una cosa de mi diálogo conmigo mismo, que sería una tercera capa, que es cómo miro yo el mundo. La versión cinematográfica es más empática, más compasiva. No porque fuera como una cosa diseñada estratégicamente, sino porque mi mirada está más en ese lugar, en el momento en el que hago la película, que cuando hago la obra de teatro, que mi mirada es mucho más cínica, mucho más ácida. Y hay un punto, el final de la obra de teatro es mucho más amargo o ridículo incluso, voluntariamente, ¿no? Como que los personajes no los cuido tanto. Hay un punto de iros a la mierda un poco también, ¿no? Como yo con mí mismo como espectador, ante un poco lo que quería retratar. Y en este momento, no lo que... En la peli hay más esperanza. Sí, les quiero abrazar más. Les quiero abrazar más. Hay como una sensación de cómo nos relacionamos, ¿no? Emocionalmente, que yo supongo que en mis 30 pues era un poco más ácido y también era un poco como, espabilemos ya porque la tostada se quema. Y ya con 40 y pico digo, bueno, pues si se ha quemado, pues quiérela igual, ¿sabes? Sí, a mí, mira, viendo la peli hay dos cosas que a mí o sea, que yo me destaqué a mí mismo, que una es, no me imaginaba una obra de teatro. O sea, yo no vi la obra de teatro original, pero viendo la peli dije, ¿esto cómo lo hicieron en obra de teatro? Porque lo que tú dices de retratar el Raval, Barcelona, está muy bien reflejado. O sea, es una peli como muy urbana. Entonces, me costaba imaginármela reducida a un escenario. Entonces, eso creo que está muy guay. Y después hay una cosa que a mí en torno a lo que dices, de esta visión, yo creo que es la peli de Vidas Cruzadas en general como más, no sé si más oscura, pero más madura que he visto, porque son personajes reales con conflictos reales y con cosas que son muy identificables. Entonces a mí cuando la veía decía, yo creo por eso yo por ejemplo conecté bastante con la peli, yo entré y supongo que era por eso, porque estaba viendo a gente que dije, bueno, podía ser yo, pues mi colega, pues, sí. Quiero decir, nos veía. Y eso a mí me parece que es como mucho más complicado de lo que parece a simple vista cuando lo estás viendo. Bueno, aquí hay dos cosas interesantes que dices. Una, en el marco en el que estamos como hablando de óperas primas y tal, una cosa interesante que es lo de la adaptación teatral. A mí hay una cosa que sea muy poco académico y mi educación haya sido más en la práctica que ya te digo, pues que en las aulas. A lo mejor precisamente por eso a mí me obsesiona mucho la estructura. Las estructuras dramatúrgicas o de guión, ¿no? Entonces, la estructura de la obra de teatro era una estructura muy teatral a partir de lo que es las lecciones de anatomía. En la obra de teatro teníamos la escenografía dispuesta como si fuera una lección de anatomía. Okay. Y jugábamos mucho con la idea de estamos observando a cuerpos casi siendo diseccionados y estudiamos sus comportamientos emocionales, ¿no? Casi había una cosa como de cogemos escenas y robadas al azar y dejamos estos personajes aquí y a ver qué pasan y qué podemos aprender de ellos. Y sí que había una cosa en la estructura de la obra de teatro que cada escena cada vez era más corta. Y pasaba menos tiempo había menos elipsis temporal. Para generar un poco la sensación, desde la estructura, de que el tiempo se va cortando, que es una cosa que dice Álvaro en un momento, que dice, nos da la sensación de que el tiempo cada vez y los espacios se hacen más cortos. Eso estaba en la estructura teatral y yo pensé, ¿cómo lo puedo traducir esto a una estructura de guión cinematográfico? Entonces, por eso la película está estructurada en capítulos en los que el punto de vista está exclusivamente en uno de los personajes, cosa que no venía de la obra de teatro, porque como Almudena yo llegué a la conclusión de que esto era lo más cinematográfico del mundo,
que lo esencialmente cinematográfico es el punto de vista. Es que realmente la peli hay una cosa que tiene, que por eso le decía que es muy cinematográfica. Sí. Por eso me costaba ver una obra de teatro ahí. Porque hay lo que aquí hubo es la obsesión de poder traducir esa estructura teatral a algo que funcionara cinematográficamente, pero intentando ser fieles a eso. Entonces, cada capítulo es más corto, también en la película, porque sí que se sigue manteniendo esa voluntad de generar una estructura que te haga sentir como que a ellos, en este momento vital, les pasa el tiempo y el espacio cada vez se hace más corto. Y eso sí que lo respetamos, pero apoyándonos más en la idea del punto de vista. Y eso es para nosotros fue un poco como, vale, o sea, ahora ya cuando tuvimos eso fue como la certeza de que estábamos escribiendo una película. Y podíamos hacer escenas de diálogos muy largos, teatrales, entre comillas, si queríamos. O sea, podíamos aprovechar cosas del elemento teatral, pero ya sabíamos que la base, lo que es la estructura, era específicamente cinematográfica porque jugábamos con lo del punto de vista. Y claro, y esto nos lleva a lo segundo que comentas, ¿no? Al focalizarnos tanto en el punto de vista de cada uno de los personajes, mi máxima responsabilidad como director y como capitán de lo que es hacer una película, lo que yo tenía que transmitirle a todo el equipo es, aquí de lo que se trata es de retratar lo mejor posible a esta gente. Esto es lo que tenemos que conseguir. Todas las demás decisiones van a venir en función de esto. La elección de las localizaciones, el vestuario, los procesos de producción van a ir en función de explicar lo mejor posible a esta gente. Y aquí es donde estaba como el gran compromiso, porque el germen inicial, la semilla de lo que para mí era hacer esta peli era mi sensación cuando tenía 20 y pocos años de estar viendo películas que se rodaban en mi barrio, en los que había personajes que podían ser como mis amigos o como yo, pero no sentía esa identificación, ¿no? O sea, así que había un germen del Iván, espectador de cine de 20 y pocos, que siente que su relato, su punto de vista no está siendo representado de una manera suficientemente leal en el discurso, en el relato colectivo. Y al final es como volver, ¿no? 20 años después, usar todo lo que tú tienes del oficio, lo que has aprendido y lo que te pueden dar la gente que sabe más que tú, para seguir siendo fiel a esa visión que tuviste en un momento dado. Total, es que a mí yo, por ejemplo, viendo la peli, a mí hay una cosa que de lo que más me gustaba es que es una peli que de principio a fin te la crees entera. Eso es mucho más difícil de lo que parece. O sea, te crees lo que tú decías, o sea, todos los elementos de pues, las localizaciones, el vestuario, el cómo hablan, el por dónde se mueve, los escenarios, y eso está muy bien. A mí me recordaba, bueno, no sé, más o menos, pero me recordaba que es mucho más difícil de lo que la gente se imagina, que es el cine de John Cassavetes, que todo el mundo decía, hostia, pero claro, estos lo ponen ahí, improvisan, digo, bueno, no es tan así, eso hay que trabajarlo. En el sentido de cómo consigues llegar a ese punto que es muy complicado, realmente. A ver, estás un poco aumentando la soga en casa del ahorcado. Yo soy fanático de... O sea, yo he aprendido muchísimo estudiando a Cassavetes, muchísimo. Y de hecho, tengo como unas 100 páginas con muchas de sus escenas y llevo como muchos años trabajándolas en mis talleres. De hecho, ahora voy a hacer uno exclusivo de Cassavetes, o sea... Te ha alegrado el día, ¿no? Bueno, sí que es que lo he estudiado mucho y me he preguntado mucho cómo coño tenía que rodar, porque yo no estaba allí y tampoco en muchos making-ofs y sí que hay libros y tal, pero sí que he dirigido muchas escenas suyas para mí. De hecho, tengo un par de cortos que están por ahí tirados, que más que cortos son pues escenas rodadas, que son escenas de pelis de Cassavetes, ¿no? Y le hemos investigado mucho con mis alumnos y con mis colegas, porque sí que es uno de los directores que yo en mi vida he podido ver que más se ha obsesionado en retratar la intimidad de una manera tan absolutamente creíble y al mismo tiempo increíble. Y no invasiva. Y no invasiva. Y dando espacio a la magia, o sea, dando espacio al misterio, porque sobre todo sus últimas películas ya no son hiperrealistas, ¿no? Dando espacio a no estar esclavos de ese concepto tan lastrante que es a veces como el realismo, ¿no? Una de las cosas que me ha enseñado Cassavetes en ese sentido es que las emociones pueden ser increíbles. Y que cuando estábamos trabajando pues con Marina y con Iván, y había momentos que Marina me decía, pero no voy a parecer muy loca si paso de esta emoción a esta emoción. Y ahí sí que yo tengo la convicción de que no. Porque Cassavetes me ha enseñado, me ha enseñado que cosas que yo veo en la vida real se pueden explicar
cinematográficamente, más allá de las convenciones que nos dicen que no, que las escenas se hacen así o se hacen así. Y evidentemente el trabajo que Jon Cassavetes hacía y el que hemos intentado hacer nosotros parte mucho del ensayo, del trabajo previo, de que parezca un accidente, pero precisamente porque está estudiadísimo. Exacto. Por delante y por detrás. Marina Salas decía que había ensayado más días de los que había rodado en la película, como broma, pero es cierto. Y además ensayábamos de una manera muy teatral, en el sentido de que en teatro se trabaja, o según qué disciplinas teatrales, trabajamos mucho, aunque hagas teatro de texto, desde el cuerpo, desde el movimiento. Y cuando yo le dije a Àngels Masclans que yo quería una directora de movimiento en la peli, que no hacía falta coach para el niño. ¿Qué es una directora de movimiento? Pues eso es lo que usamos en teatro. Que es tener a alguien ahí, si tú ves Claro, en teatro es como está muy clara la idea de que hay un escenario y que en ese escenario hay cuerpos que se tienen que mover, más allá de las palabras que digan, y a veces hay que bailar, y a veces hay que hacer alguna escena de acción, tal, pues ya directamente se tiene una persona que es exclusiva de movimiento. No lo hacemos todos los directores y todas las directoras, pero de unos años a esta parte se ha estandarizado ese proceso. Tienes a esa persona de dirección de movimiento para que tenga un ojo específicamente en eso. Sería una especie, salvando las distancias y con todo mi respeto desde el desconocimiento, a un coreógrafo o coreógrafa. Sí. De movimiento. Sí, si asumes que cualquier movimiento que hagas podría ser un baile. O sea, la diferencia a nivel de nombre simplemente es esta porque los coreógrafos pues se especializan en lo que es el baile, y un director de movimiento te dirá, es que esto no es un baile, es, yo qué sé, conseguir que un actor, por ejemplo, camine como si realmente hubiera matado a alguien, por ejemplo, ¿no? Tú tienes un personaje que ha matado a alguien y tiene que caminar. Pues no es lo mismo, no va a caminar igual que una persona que es inocente, por ejemplo, ¿no? Y tú quieres que el público sepa si es culpable o inocente por su manera de caminar, por ejemplo, ¿no? Pues eso no tiene nada que ver con bailar, ¿no? Por eso un director de movimiento es dirección de movimiento, pero sí que yo qué sé, pues a lo mejor ese director de movimiento te dice, vamos a ponerle pesos en los tobillos, que ya verás cómo va a caminar diferente. Bueno, te da claves, ¿no? Y esto es una cosa que a mí en teatro me viene muy bien. También Hostia, qué interesante, no lo conocía. Sí. También porque el tipo de trabajo que yo hago con los actores que es más psicologista o más emocional, ¿no? Entonces es una compensación. Entonces aquí en los ensayos de Esmorza teníamos esta directora de movimiento que ya me había acompañado en la obra de teatro, que es Carla Tobías, con la que yo trabajo muy a menudo, que pues algunos de los ensayos, por ejemplo, el primer ensayo de Álvaro Cervantes fue con el guión cerrado en una mesa y de pie con música durante un par de horas, encontrar el cuerpo de Omar. Y encontrar de qué manera toda su experiencia pasada se traduce en su presencia física del presente. Y eso para mí era una cosa que me obsesionaba, ¿no? Entonces, trabajábamos muy enfocados en eso para que cuando tú ves la peli, cada uno tenemos nuestras obsesiones. Yo cuando veo películas en las que se supone que una pareja me explican que esta pareja se han querido mucho y tal, pero yo veo que entre sus cuerpos no ha habido amor, nunca. Yo tengo mucho, no sé, tengo una prioridad como a la hora de leer la ficción que pasa por ahí. Sí, es verdad que cada uno tiene sus obsesiones. Yo tengo una que es el marco de donde se enmarca esa realidad. Si no te crees el marco, no te crees los personajes. Claro, para mí es una segunda obsesión muy clara, que aparte tiene mucho que ver con el tono de la peli. O sea, tú puedes, una peli a lo mejor de un tono más, de un género más fantástico, es que el marco está más en el género, pues bueno, no te crees si esa casa... ¿Sabes lo que te quiero decir? Si ese slasher, pues si no te crees que el personaje tenga esa casa, no pasa nada. Pero si es una peli de personajes, te tienes que creer que el personaje tiene esa casa. Absolutamente. Esa era otra obsesión en la película, ¿no? Entonces, primero teníamos esto, ¿no? Tener los actores que, joder, cuando tú vieras a Iván y a Marina, tú te creyeras que estás viendo a Salva y Carlota por cómo sus cuerpos se relacionan. Que entre ellos haya una relación especial entre sus cuerpos que no es la de los actores, es la de los personajes. Eso tenía que pasar. Y luego los espacios, que es otro tema que también era muy contracorriente. De la misma manera que cuando yo le dije a Àngels Masclans que quería una directora de movimiento, me dijo, ella que ha producido muchísimas películas buenísimas, me decía, no he oído eso en mi vida, pero ok, vamos a verlo. Pues de la misma manera que era una anomalía tener una directora de movimiento, también era una anomalía que yo le dijera a la directora de arte, a Nina Causà, y a los localizadores y a producción, ¿no? Al Jordi Herreros, al jefe de producción,
yo no quiero pisos grandes. O Agnès Piqué, la directora de foto, yo quiero pisos pequeños. Era una anomalía, porque me decían, bueno, luego me lo confesaron, no confiábamos que esto funcionara, porque hay como una regla no escrita que rueda las películas en un espacio donde la cámara se pueda mover. Más allá de que eso sea realista, claro, o no. Depende de lo que busques. Claro, precisamente nuestra prioridad en S'mores and Me era, por una cuestión humanista y por una cuestión política, ser fieles a esos personajes y explicarlos de la mejor manera posible. No el tamaño del piso, no. El atrecho, esos jarrones que hay detrás. Todo tiene que explicarnos algo que el público no tiene por qué saber. Pero eso está muy bien encontrado, porque yo recuerdo el momento en que el personaje de Álvaro Cervantes le prepara el desayuno en su piso, Sí. los platos que utiliza, la cafetera, tal, eso te llama la atención de decir, joder, claro, es que estos son los platos que tiene uno en su casa, que no es todo de diseño perfecto, Claro. y eso es lo que al final le va dando valor. Y le va dando autenticidad a eso, a lo que tú decías. Bueno, esta era un poco, sí, era nuestra obsesión. Ahí, por ejemplo, Nina, yo cogí, o sea, tenía muy claro que quería a alguien como Nina en el proyecto, Nina Causa, que es la directora de arte, porque, aparte de ser muy buena, lleva muchos años currando y tiene mucha vida detrás. Entonces, ya no tenía que inventarse los espacios, tenía que recordarlos. Cuando yo era un piso de un tío tipo Omar, pues ella ha estado en muchos pisos de tíos tipo Omar. Cuando vamos a un tío tipo Salva y Carlota, ¿no? Un piso tipo estos dos. Pues ella ya no se los tenía que inventar, que a veces me pasa, ¿no? Que veo la intención en algunas direcciones de arte, pero digo, ostras, no sé si... Digo, ostras, a lo mejor para esta película en concreto una directora de arte de 20 y pocos no era lo mejor porque no... No la ha vivido. No la ha vivido. Tendría que haber hecho un trabajo de campo muy grande también, a lo mejor, ¿eh? Esos son intuiciones que uno puede tener. Yo tenía la intuición de que necesitaba a alguien como Nina porque pensaba, bueno, necesitamos a alguien que su mirada tenga mucha calle ya, ¿no? Y en ese caso yo creo que Nina también fue una buena pieza en el equipo porque sabía esto, ¿no? Cada pequeña cosa nos tenía. Ese graffiti que hay en el váter de Omar es de Vitoy, que es Andrea Vitoy, que es una grafitera concreta que los dos sabemos quién es. Porque los dos ya llevamos mucho tiempo por aquí y sabemos reconocer los grafitis de las calles, ¿no? Entonces todo eso tenía que tener todo consistencia. Los discos son míos, los discos que tiene Omar son de mi colección personal. Y hubo un momento que pensé, te lo juro, pensé, ¿a qué han rodado en su casa? No, pero hemos rodado en mis calles. Yo me iba al rodaje caminando. Y en mis bares sí, o sea... en la calle de la Barceloneta que rodamos, yo ya no vivo en la Barceloneta, pero yo me he criado en la Barceloneta. Yo quería esa calle concreta, ¿no? Cuando van a Arrels, pues yo tenía una novia que colaboraba en Arrels y yo iba a ese sitio en concreto, ¿no? Y bueno, haces eso un poco con la esperanza de que si te remite a algo vivencial tuyo muy íntimo, aunque no sea la realidad del público que la vea, haya un eco de eso, ¿no? Y claro, sea vivencial para ellos también. Para mí el único peligro de eso, no es un peligro, es de cara al futuro. Porque claro, si con futuras pelis que puedas hacer, si todas tienen que estar tan ancladas en esas vivencias y tal, al final, no sé, me da la sensación que puede ser limitante. Hombre, absolutamente, absolutamente. A mí me encantaría rodar la siguiente México. Bueno, pero es que a mí me molaría hacer todo tipo de cine. A mí me gustaría hacer pelis de Kung Fu. A mí me gusta mucho tipo de cine diferente. Bueno, tú vas bailando, haciendo equilibrios con lo que se puede hacer, ¿no? Efectivamente, con lo que se puede. Con lo que se puede hacer, entonces... Y también con lo que tú vas descubriendo que se te da a ti mejor, ¿no? Y a mí sí que es cierto que los personajes, o sea, hacer historias de personajes es un espacio, es un terreno en el que en el que me siento útil, en el que siento que puedo aportar. Y cómodo. Cómodo a veces no tanto, depende. A veces más, a veces menos. A veces es muy incómodo, pero me siento feliz, que eso es importante. Joder, eso es mucho. Sí, pero sí que es verdad que en teatro sí que he tenido la suerte, ya he podido aprender de que puedo hacer una obra que tenga mucho que ver conmigo y luego puedo hacer una que sea absolutamente, puedo hacer una obra que sea dos caníbales que en un
mundo apocalíptico y tal. Ya he tocado esos palos y sé que ahí yo me siento cómodo. Ahora se trataría de ver si encuentro la manera en el mapa del cine de poder también abrir tantas puertas diferentes como he podido hacer con el teatro. Porque no siempre tienes que rodar en tus calles. Es verdad. Vale, vamos a rebobinar un poquito y vamos a entrar en lo que a mí me parece que es el gran tema en general, de las primeras películas, de las óperas primas que últimamente venimos hablando, y es el tema de las expectativas. Ya verás, desde 3 lados distintos. El primero es cuando tú tienes ya estos 2 productores, o 3 productores, porque se acaba sumando Míriam Porté. Desde el momento en que arrancas el proyecto hasta que consigues rodarlo, ¿cómo gestionas tú esa expectativa que es pasar del teatro otra vez al cine, cuando ya no lo habías conseguido antes? Ahora tienes productores, venga, para adelante, tú tienes, pues eso, ya tienes una trayectoria porque ya eres un actor, eres un guionista y dramaturgo consolidado. ¿Cómo gestionas tú esas expectativas? Porque al final la peli no deja de ser una peli independiente, pequeñita. ¿Cuánto tiempo tardáis en conseguir llegar hasta rodarla? Ese proceso es durísimo. Criminal. Es criminal. Es de los procesos más duros que me he encontrado. Porque... Sí, porque sí que es cierto que en ese momento, en el momento antes de ponerme a rodar, yo ahí tengo que hacer un viaje muy personal porque es una expectativa que yo tengo desde que soy niño, el de rodar una película, y que he tenido mucho tiempo para cansarme de esa expectativa, querer abandonarla, recuperarla, frustrarme, de golpe sentirme súper esperanzado, o sea... Es una montaña rusa. Sí, y más en tantos años, es decir, que yo no he dirigido mi primera película a los 20 y pico, he dirigido a los 40 y pico, entonces... Pero el sueño de querer dirigir cine seguía estando ahí. Entonces eso, cuando llegas ahí, yo he tenido mucho tiempo a nivel humano de colocarlo. Pero claro, te confronta con cosas que ya van más allá del oficio, de la profesión. Tienen más que ver contigo mismo, con por qué colocaste esa proyección, por qué decidiste en un momento dado de tu vida que dirigir cine era un sueño en el que ocupar tanto tiempo. Ya has tenido tiempo de preguntarte por qué, ya has tenido tiempo de decir, bueno, pues era una proyección de otra cosa y no me interesa. Tienes tiempo de volver. Entonces, sí que es cierto que lo pillas con una madurez, en ese sentido, en mi caso, por la edad, lo pillé con una madurez que me sorprendió porque en otros momentos no la tenía, ¿no? Y los podía sufrir más otras cosas. Aquí sí que sufres más lo práctico. O sea, yo lo que sufría mucho era esta cosa de, bueno, no sabemos si va a ser de aquí 3 meses, no sabemos si va a ser de aquí 6, este actor puede, no puede, o sea, el ir solucionando tantos problemas de una maquinaria tan grande que yo en teatro estoy muy acostumbrado a solucionar problemas, pero la maquinaria, aunque haya hecho obras grandes, siempre es a una escala más doméstica. Esto sí que era muy, muy agotador y a un nivel ya personal, ¿no? Te acaba agotando a un nivel que en mi caso, pues, yo somaticé, me salió como unas urticarias en un momento dado. Esto es muy bueno porque, no muy bueno que te saliera, pero es horroroso, pero que es que yo siempre digo, aquí hay muchos de los directores y directoras que han venido, les ha pasado eso, han somatizado pues los nervios, la tensión, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, tú tuviste urticaria, hay gente que se había desmayado, gente que tenía infecciones de oído, gente que no pudo salir a la luz del día durante un mes porque su primera película la rodó de noche, entonces no lo llevó bien, ¿sabes? Te pone al límite. Lo que pasa es que, ya te digo, yo por otro lado me sentía muy cómodo, o sea, yo me sentía muy seguro de mí mismo en un set. Ya había hecho muchos cortos, había dirigido muchas cosas y luego el teatro me daba esa seguridad. Con un equipo me sentía ya muy cómodo. Ahí no tenía dudas. Tenía un registro de confianza muy, muy fuerte. Claro, pero aunque tú no dudes de ti mismo, hay un punto... Yo lo que quería decir es, más que la expectativa con ti mismo, es la expectativa de decir, hostia... Yo llevo esperando esto como mucho tiempo, sí. Parece que lo voy a conseguir, pero ese tiempo se dilata porque de repente, pues yo qué sé, que si las ayudas te la dan o no te la dan, te tienes que esperar. Ahora, pues lo que tú decías, este actor no puede, tal, entonces es todo un vaivén, es horroroso, entonces, y llegas al rodaje reventado. Entonces yo creo que eso tiene que ver con la expectativa de una primera película. Un director o directora que hace su 4ª peli
ya lo gestiona de una manera... Seguramente, supongo, ya ¿sabes? ho direm. Pero eso lo soluciono ocupándome. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué peligro? Y que de golpe te conviertes en un control freak obsesivo. Pero para superar esa ansiedad, esa angustia, porque estás lidiando con cosas que no dependen de ti... Efectivamente. Me ocupo. Me ocupo en todo lo que esté en mi mano, que puede ser estudiar las escenas, prepararlas, como leer un libro que creo que me va a ayudar mucho, como que esta ayuda depende de tal, me informo de todo el mundo que ha pedido esa ayuda para saber cuál es el porcentaje realmente de posibilidades que tenemos para que nos la den o no. O sea, me ocupo mucho y eso a veces hay que soltar. Y eso pues, sí que te hace llegar a veces agotado, pero es mi manera de solucionarlo. Y luego sí, también la relación con el exterior. O sea, ese registro que tú puedes tener, esa seguridad, esa convicción, porque si no has llegado hasta ahí, esa convicción, dices, esto lo vamos a hacer y va a salir bien, que tú lo tienes contigo mismo, pero no todo el mundo a tu alrededor tiene tanta seguridad. Entonces, vas ahí lidiando, escuchando. Yo creo que es muy importante tener un muy buen equipo. Sí. Porque también tú vas a pasar por altas, ¿no? Por momentos más altos, momentos más bajos, por diferentes puntos de vista, incluso sobre las mismas cosas, y necesitas como un núcleo duro a tu alrededor de máxima confianza que te pueda acompañar en ese proceso y que te soporte también cuando... Totalmente, cuando que tú te no te soporte. puedes soportar ni a ti mismo. Porque no te da la sensación, o sea, de cara al exterior, que la gente no es consciente de lo que significa emocionalmente intentar levantar una primera película. Bueno, cualquier película, pero una primera película. Porque como tú decías antes fuera de micro, la película es tu mundo, pero es el tuyo, no es el de los demás. Entonces, claro, cuando tú estás a la expectativa de que ese mundo tome forma, claro, pues pasa un tiempo. De repente, pues, ¿en qué ocupas tu tiempo? ¿Sabes? Y la gente tiene otras cosas, tiene otras, yo qué sé, tiene otros curros, tiene otras necesidades, tiene otras preocupaciones, pero tú no. Porque tu mundo es tu película. Entonces, es cierto que necesitas a alguien que te... No sé, es como tocar a alguien aquello de, estoy en casa, ¿vale? Está bien, que te aguante, ¿sabes? Sí, porque... sí. Es muy importante también saber qué tipo de set quieres. Uh-huh. Y ya empezar a trabajar desde muy pronto para que eso sea así. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, yo quería un set muy empático. La película pedía un equipo pues humanista, artesanal, respetuoso pero valiente. Humano, sí. Con arrojo, con capacidad de tirarse al agua sin saber si está frío o caliente, pero también con red, ¿no? Y con empatía. Entonces, una de las cosas en las que yo ya me ocupaba, sin saber cuándo íbamos a rodar o no, eran ir construyendo eso, en que el equipo que se fuera sumando tuviera un poco esas bases. Desde ir a comer con el equipo y, ¿no? Ir viendo cómo son y ir ayudando también a que se encuentren entre ellos, hasta pues esto de elegir hacer ese puzzle concreto de personas en el que por ejemplo pues yo tuvimos un accidente, que ese es otro tema, los accidentes que hay constantemente, y que el éxito si existe está siempre en ponerlos a tu favor. uh-huh. Los accidentes que van a haber. Nosotros nos encontramos con un accidente brutal, de los más heavies que me he encontrado jamás, que es que a 3 días de rodar, la ayudante de dirección, por un motivo personal, no puede hacer la película en set. Incluso nos llega a proponer de hacer la película desde su casa, la ayudante de dirección, y que fuera su primero el que gestionara en set y que ella lo gestionara todo desde casa porque no podía moverse y tal. A lo que yo digo que eso es una absoluta locura. Yo estaba en urgencias porque tenía me picaba mucho una herida y tal, y era como voy a empezar a rodar con esta herida que me escuece y tal, y me están llamando que la ayudante de dirección no puede, y tenía que solucionar eso a 2 días de empezar a rodar. Y entonces les dije a los productores, no, esto no lo vamos a hacer así, no puede ser. Vamos a tener un ayudante de dirección en set. ¿Pero quién lo puede hacer? Bueno, pues está Ona Millá, que fue mi ayudante de dirección en la obra de teatro, que hace primero de papeles en muchas películas y tal, pero que
pues como ayudante de dirección, ella luego dirige y dirige de coña, pero como ayudante de dirección ahí creo que no ha hecho ninguna película, pero yo creo que la puede hacer muy bien, conoce el material y además yo con ella en set voy a ser la persona más tranquila del mundo y aparte, o sea, por un nivel humano y luego por un nivel profesional porque es la mejor. Pero lo decidimos con 2 días de antelación porque teníamos un marrón, un obstáculo enorme. Entonces, para nosotros fue un acierto, porque de golpe tuve en rodaje, no te digo que lo hubiera hecho mejor o peor que la que no pudo hacerlo, pero sí que mi relación con ella, claro, obligó a los productores a arriesgarse de una manera que no se hubieran arriesgado. Uh-huh. Y a mí además me lo puso a favor porque de golpe yo tenía a una de mis mejores amigas como ayudante de dirección y además ella no solo es una de mis mejores amigas, sino que conoce el material mejor que nadie, con lo cual esa sensación de artesana, ¿sabes? De estar haciendo una película en la que la ayudante de dirección no solo te ayuda a que todo funcione, sino que además sabe lo que le pasa profundamente a esos personajes porque ha hecho la obra de teatro contigo. Eso es un lujo que no sé yo si se va a volver a repetir. Bueno, y que se colocó de una manera como parece que no, pero orgánica. El que tuviera que acabar siendo ella. Absolutamente orgánica, pero eso fue un accidente. ¿Fue un accidente? Pero bueno, sigue yendo en la línea de lo que te decía, ¿no? Que es cómo preparar ese set para que el set sea lo más parecido a lo que tú quieres. Y yo sí que he aprendido en el teatro que a la que estás escribiendo el texto ya estás tomando decisiones que van a afectar a la sala de ensayo. Entonces, pues, aquí es una de las cosas en las que yo me ocupaba mucho para no volverme loco porque hay 1000 cosas en las que tú no te puedes ocupar cuando estás pendiente de una ayuda que no va a caer, que va a caer, que tal. Yo ahí confiaba mucho en Roger y Àngels y era como vosotros yo confío en vosotros me decís blanco, blanco, me decís verde, verde, pero... ¿Tenías fechas? O sea, ¿tenías como fechas previstas o fue una cosa que se fue dando según ibais consiguiendo cosas? Se iban moviendo. Conseguir la financiación para esta película fue muy difícil. Y se ha rodado porque gran parte del equipo, contándome a mí, contando a los actores, contando a los propios productores, pusimos un poco nuestro sueldo... Al servicio de la peli. Sí. Y hasta que no se acabaron o sea, hasta que no la acabamos de montar, tal, no acabaron de venir ya las últimas ayudas que nos garantizaron, pues eso, que fuera una película con unos mínimos, ¿no? Pero eso está bien, porque es una apuesta y es un riesgo que también te demuestra el compromiso. Sí, evidentemente que te demuestra el compromiso y luego a mí bueno, tengo esa tendencia, me hace sentir aún más responsable. O sea, me es un peso. Es una presión. Es una presión que acepto y con mucho gusto y que me la banco, que diría un argentino como... Sí. Pero es una presión porque yo quiero... O sea, tengo más motivos para que esa peli funcione y esté bien. O sea, luego... Claro, pero a la vez tienes que liberarte de esa presión, porque creo que nos cargamos... Claro, ya no podemos, pero que al final nos cargamos con tantas cosas que eso, por ejemplo, tú no lo puedes controlar. Sí, entonces... pero a la hora de decidir este plano, ¿no? A la hora de estar en combo y decir hago una toma más o no, si yo sé que luego esa película tiene que gustar en tal sitio... para que luego todo el mundo que está trabajando en ese mismo momento cobre un sueldo digno, pues a lo mejor voy a ser más estricto y voy a decir, no, quiero una toma más, ¿sabes? Pues si estoy trabajando con el montador y no me mola algo, pues a lo mejor voy a ser más pesado, decir, quiero conseguir esto porque sé que si la película está más cerca de lo que es mi visión, no lo sé. He dicho sé con mucha... Quiero tener la convicción de que si la película está más cerca de mi visión, estará más cerca de que todo el mundo tenga un sueldo más digno. ¿Sabes? Sí, no, sí. Eso me hace más, me pone más... Tiene todo el sentido. Lo que pasa es que muchas veces, o sea, yo lo decía porque sin querer, cuando nos cargamos de toda esa presión y lo que dices tiene mucha lógica, pero claro, a lo mejor dices, hostia, es que quiero hacer una toma más para que esté bien, pero estamos en un set que tienes las horas que tienes, porque solo puedes rodar tantos días, se te va la luz, se te va el equipo, tal, y a veces es como, hostia, a ver, un momento. Tienes que como poner en perspectiva todo, y eso para mí es como súper difícil. No, lo bonito ahí es, por eso, trabajar con gente que, o sea,
por suerte no he estado nunca y no estaré, espero, en la guerra, ¿no? Pero esta cosa de película de guerra, o de atracos, que necesitan, ¿no? Hacer el atraco con alguien que saben que les va a cubrir la espalda. Uh-huh. Alguien en la puerta, ¿no? Sí, o sea, y saber que la persona con la que estás, antes de que aceptará un tiro en el pie, si con ese tiro en el pie te va a salvar a ti. Y tú igual, ¿no? Uh-huh. O sea, necesitas currar con gente con la que tengas esa sensación. Aunque me ponga así muy peliculero. Pero por ejemplo, estábamos rodando una escena con Ana y con Álvaro en la casa de Omar, ¿no? Con Ana Alarcón y Álvaro Cervantes, en piso Omar, que era pues un piso muy complicado, ¿no? Agnès Piqué la directora de fotos, se le ocurrió muy bien para tener como una relación muy bonita, muy íntima con los actores, pero era complicado rodar en un piso tan pequeño. Aunque era precisamente lo que queríamos, que cuando vieras ese piso dijeras, vale, es que ese tío solo puede vivir en este piso. Uh-huh. Y nos quedaba 1 hora y era el tiempo justo que teníamos para rodar la escena de sexo entre Natalia y Omar. Y era muy importante esa escena. Teníamos la directora de movimiento ahí, que hacía también las veces de coordinadora de intimidad. Lo teníamos todo listo para hacerlo bien, con cuidado, con cariño. Pero al mismo tiempo contar lo que teníamos que contar, que era la primera vez que esta mujer tenía relaciones sexuales, seguramente después del accidente. Después del accidente. Había que contar eso. ¿Cómo tiene una persona que tiene un accidente, que lo mismo le mata, lo mismo le deja inválida, cómo tiene su primera relación sexual con un semidesconocido? Ostras, hay que contar muchas cosas como un solo plano. Hay que invocarlas como mínimo, ¿no? Qué buena frase. Sí, hay que invocar esas cosas, tienen que estar ahí. Luego, si el espectador las ve o no, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero teníamos 1 hora solo. Y yo estaba blanco, ¿no? Me dice, Ona, estoy loca ya, tal. Y me acerco a Álvaro y a Ana y digo, chicos, ¿qué hacemos? Tenemos 1 hora, lo hacemos mañana, pero tal, lo hacemos ahora, tal. Y se miran, me miran, tal. Se crea un silencio de respeto, de conciencia. Vamos a hacerlo ahora. Te lo hacemos en 1 hora, no te preocupes. Y ya habíamos hecho el trabajo suficiente para que yo solo me tuviera que sentar, esperar a que ellos me dijeran ahora y decir acción y rodar. Y lo hicieron de la hostia. Y toma única y todo el mundo para casa. Y lo dieron todo y luego yo me fui a mi casa y ellos se tuvieron que quedar para tomar una cerveza entre ellos y acabar de aterrizar todo el viaje emocional y físico, claro, que habían tenido. Ese es el nivel de compromiso, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Es encontrar ese equipo, generar esa sensación. Es el gran curro que tenemos que hacer y es en lo que en lo que me intento ocupar cuando estoy preparando la película. Porque todo lo demás no está en mi mano. Y luego hay una cosa que es cierto que se ve que, hablando del compromiso del equipo, es Esmorts amb mi tiene un reparto brutal, tío. Tiene un casting increíble. Entonces, conseguir ese casting y ese compromiso y unos cambios de la hostia. Sales tú, además, sí, me acuerdo. Algunos que hay que parar el plano para verlos. No sé, por ejemplo, si sale que vino desde Madrid solo para salir un momento Eloy Azorín. Para saludar. Sí, es verdad. Y Miguel Noguera. Ese no lo recuerdo. Miguel Noguera, que es como un cameo que lo traje solo porque, o sea, le convencí porque Álvaro es fan. Y pensaba Álvaro, que tener una escena en la que se está riendo de ti Miguel Noguera, si eres fan, que yo también lo soy, pero yo sé que Álvaro es muy fan de Miguel Noguera, tener una escena en la que tienes a Miguel Noguera haciéndote bullying, me parecía un regalo muy bonito que hacerle. Y por eso yo creo que conseguimos ese reparto, porque había ese cariño, o sea, Álvaro no solo interpreta a Omar, sino que hemos construido juntos a Omar. Llegamos a Lía Cali juntos. Uh-huh. Hay decisiones que luego conforman lo que es toda la película que están tomadas juntos porque vamos construyendo juntos los personajes. Y hay algo de álbum de fotos, o sea, es una peli en la que no solo hay cameos o salen actores importantes, tal, sobre todo salen gente muy querida. Y que está muy bien. O sea, que todo el mundo, aunque salgan de esa manera, pero está muy bien. Tiene un casting que nadie desentona.
Eso te lo agradezco, muchas gracias. Va, no es mérito mío, ¿eh? Es más tuyo. Eso es mucho curro y sí, eso es mucho curro. Es un poco, y es lo que yo te quería decir, como que para mí, a mí me hace tanta ilusión el cameo o tal de, yo qué sé, de Miguel Noguera tal, que es un nombre que puedo decir y lo podemos reconocer, como el de Leandro, que no, que a lo mejor la gente que no es del cine no lo conoce, ¿no? Pero la gente que es del Raval sabe le digo quién es el Leandro y saben quién es porque es el dueño del Máquina Baja. Entonces, sale el dueño del Máquina Baja. Y una película, o sea, está construida, ¿no? Toda la película con lugares, como hablábamos antes, pero también con rostros y con personas, con seres humanos que son muy importantes para mí y yo creo para el entorno un poco, ¿no? También, quería decirlo. Y eso, o sea, sale el Madame Jasmine. El Madame Jasmine es un bar muy importante para el barrio del Raval y yo creo, para una comunidad muy amplia de gente aquí. Entonces, bueno, yo creo que eso también se nota en los actores. Y luego el trabajo, claro, es lo de siempre. Si tú me das la generosidad de querer estar en mi película, como Álvaro, Marina, Iván, Ana, Uriol, sí, porque es peña que también tiene mucho curro y que como te he dicho antes, pues todos hicimos nuestros sacrificios. Pues yo me lo voy a currar para que estés lo mejor posible. Ahí sí que también parte de mi estrategia de dirección de actores, parte de ese agradecimiento. Me gusta trabajar con gente que me genere la gratitud para ser lo más generoso posible y dirigirles desde ahí, ¿no? No quiero dejarles ni un segundo desprotegidos, ¿no? Y de exprimirlos en el buen sentido. Sí. De que lo puedan dar todo y de captarlo todo también. Sí. Hay muchos sueños en esta película hechos realidad. Yo cuando empecé a trabajar con Uriol Pla, la primera obra en la que le dirigí, que era Jomai, que él tendría 16 años, 17, yo le decía, tío, un día tengo que... Porque allí en esa obra hacía de un chaval que tenía esquizofrenia y dormía en la calle y le salía la parte más hippie y más vagabundera que tiene, que el Uri tiene esta cosa, ¿no? De globetrotter, ¿no? Pero yo decía, tú tienes un príncipe que algún día haremos algo en la que saque tu príncipe. Y, pues, 15 años más tarde, sale ese príncipe. Sí, digo, hostia, tengo un personaje para ti, Uri, que creo que será el príncipe que siempre he querido que hagas. Y nos inventamos este príncipe, que es una especie de zetangana catalán, pero que es un príncipe, ¿no? Y pues solo para componer este personaje de 3 escenas hay todo este... ¿Hay 15 años? Sí, hay 15 años de soñar, de reír juntos, de tener complicidades compartidas. Y con todos los personajes hay algo de esto, ¿no? Cada uno a su manera. Y eso luego en la película aparece, sobre todo una peli como S'mores and Me, en la que yo tampoco tenía ninguna intención de que todo se entendiera. O sea, yo creo que es una peli de personajes que mola que tú la observes como quien observa a alguien en la calle. Que a veces hay cosas que no pillas porque te falta información, pero es suficientemente interesante lo que estás viendo como para no perder tu atención. Entonces, está llena de juegos de guiños, de secretos de estos que a veces son invisibles, pero para mí, yo creo que hacen que el tejido sea más sólido. Ok. Y hablando de esto, de sueños que tú dices, has mencionado antes, bueno, tú rodas la peli, la montáis, y entonces durante el montaje es cuando se completa la financiación. En relación a los sueños y volviendo a las expectativas, cuando tú estás montando la peli y aún no está acabada de financiar, aunque luego sí pasa, ¿qué expectativas tienes? Tú ya la has rodado, ya más o menos sabes el material, sabes dónde quieres ir, qué te gustaría hacer y dices, hostia, a lo mejor no voy a poder llegar aquí porque no tenemos pasta o no va a quedar como... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo gestionas eso? A ver, primero, Emilio, vamos a ser muy honestos, claro. Y muy sinceros todos, tú y yo y quien sea que nos escuche. Tú dime si no estás de acuerdo, pero yo creo que todos nosotros, todas nosotras, hay un momento del proceso creativo o varios momentos en los que en nuestra intimidad, en nuestra enajenación, sea cuando estás en casa escribiendo, sea cuando estás tal, hay un momento en el que te crees que eres Tarkovsky o que eres... El dios del universo. Sí, hay un momento que te lo crees. El dios del cine. Sí, hay un momento que te lo tienes que creer, ¿no? Yo me acuerdo
un colega que a veces lo oía hablando por teléfono yo soy un maestro del cine, soy un maestro, y no había dirigido ni una película. O sea, es una cuestión de pudor si te permites compartir esos momentos de enajenación transitoria con los demás o te los quedas para ti. Pero hay un momento en el que eso tiene que suceder y eso es así. Y luego hay otro momento en el que tienes que ser más realista. También hay un momento en el que te sientes lo más bajo y decir, evidentemente, no soy el peor director de la historia de la humanidad. No, lo peor es soy un fraude. El síndrome del impostor, por ejemplo. Bueno, es que el síndrome del impostor siempre es una cosa que yo creo que deberíamos tener más. Hostia, yo esto nunca lo he tenido, tío. Yo no tengo, el síndrome del impostor, yo no lo acabo de entender del todo, pero sí que creo que hay un momento en el que te sientes un fraude, no un impostor, sino te sientes bueno, un fracaso. Sí, total. Yo me refería a lo del impostor de, hostia, me van a pillar, tal, van a ver que soy un fracasado. A mí eso me ha pasado cuando realmente he sido un impostor. O sea, cuando yo me he ido yo como actor también, pues la he cagado, me he podido haber ido a un sitio sin saberme el texto lo suficiente. ¿Sabes? O sea, como cuando vas a un examen y no te lo has estudiado. Que te pasa una vez, lo sufres, te quieres tirar por un balcón y no lo vuelves a hacer en tu vida. Pero es ahí cuando lo he sentido. O sea, yo me refiero más al síndrome del fraude. Sí, total. Es decir, cuando estás viendo o cuando ves el primer montaje de tu película, solo cuando está unido por primera vez y dices, madre mía. Me he engañado a mí mismo, le he liado. ¿Cómo enseño yo esto? Sí, la he liado parda, ¿no? He mezclado ácido con no sé qué y la he liado parda. Y sí, porque piensas, ¿en qué buena hora estos se creyeron mi enajenación? ¿No? Estamos entre esos dos extremos, ¿no? Pues eso, cuando te crees Griffith, cuando te crees, pues eso, Alan Smithy, la peor versión de Alan Smithy, y en medio, cuando ves lo que pasa y te intentas ser un estratega lo más honesto y la máxima realpolitik posible, pero con ambición. Uh-huh. Y ahí es donde yo creo que tenemos que intentar encontrarnos. Entonces, sí que creo que es muy importante, para no perder el oremus, es muy, muy importante, como mínimo para mí, saber qué ambición tengo con cada proyecto. Correcto. El primer día de rodaje de S'mores and Me, antes de rodar una de las secuencias más complicadas, que es en la que Iván Masagué y Marina Salas discuten fuera del coche en la autopista, o sea, fue lo primero que rodamos. Hostia, estáis bien, ¿eh? Sí, antes de rodar eso, que era una de las más complicadas, cogimos a todo el equipo y les dije, compañas, no, la ambición no es hacer la película más taquillera del próximo año, la ambición no es hacer la peli con mejores críticas del próximo año, la ambición es hacer la peli más personal posible. Esto es lo que tenemos que conseguir. Vamos a por ello, ¿sabes? Gracias por estar y este es nuestro objetivo. Y andaban. Entonces, yo tenía muy claro que ese era mi objetivo con S'mores and Me. No diseñé como he podido diseñar en algunas obras de teatro o tal, otras ambiciones que son igual de lícitas, ¿eh? O sea, no considero que no tengan que serlo. Pero yo tenía muy claro que mi primera película, después de todo lo que me había costado, tenía que ser sobre todo muy personal. Y tener mis errores y mis aciertos, pero que yo la pudiera ver cuando yo la viera en un futuro, pudiera decir, vale, me representa. O sea, película me representa como mínimo en el momento en el que la hice. Entonces, a partir de ahí, todo lo que sucediera o no, o sea, ese era evidentemente mí. O sea, yo recordaba cuando, en mis momentos de máxima generación o mis momentos de máximo hundimiento, recordaba mi objetivo primero. Y eso es lo que me ayudaba a situarme. Entonces, evidentemente necesitábamos el apoyo de algún festival porque eso nos iba a venir bien. Ojalá hubiéramos tenido el apoyo de algún festival internacional que no tuvimos, pero tampoco era algo que, o sea, no entraba dentro de esa ambición primera, entonces no me puedo quejar. Uh-huh. Sí que algún tipo de festival aquí local necesitábamos y hemos tenido de sobras en ese sentido. No era una película en la que yo ambicionara tener una gran taquilla. No pasó. Es cierto que además compartimos salas con la película más pues taquillera dentro del cine de autor que ha habido este año, que es Sirat. Nos extraemos casi a la vez. Con lo que eso yo creo que lo problematizó un poco de más. Además es una película rodada y distribuida en catalán, lo cual yo creo que lo problematiza aún más. Pero luego, en cambio, en Filmin ha tenido muy buena acogida. Se ha visto mucho y tal. Y entonces los premios que nos hemos llevado, que han sido muchos, y
Bueno, se llevó varios premios en Málaga. Sí, premio. Pues sí, de premios hemos ido muy bien. Entonces, quiero decir que con eso, con ese tutti frutti, yo estoy muy contento. Sí, pero... Con ese tutti frutti, yo, yendo de la ambición de la que venía desde un principio a donde hemos llegado, creo que supera con creces lo que esperábamos. Esa es mi lectura, lo más real posible. Sí, correcto. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Y es muy honesto. Lo que pasa, te voy a apretar un poco, porque creo que también es una lectura desde el punto de vista de ahora. Hay un recorrido ya, la película tiene un recorrido, además os dieron premios en Málaga, habéis estrenado en cine, ahora estás nominado a los Gaudí, sí. Enhorabuena, por cierto. Pero me refiero a la expectativa unida a la presión de cuando tú estás montando la película, cuando tú estás acabando la película, ves que lo estás consiguiendo, que estás consiguiendo, hostia, tienes una peli. Entonces, hay una mezcla ahí de tú esperas lo mejor, ¿sabes? Esperas llegar a lo más alto, como dices, te crees Tarkovsky, aunque no lo seas, ¿eh? No, y luego hay evidentemente que no. O sea, bueno, pero me refiero que y luego hay una cosa que no sé si te pasa a ti, que va en relación, que es la propia presión que se pone uno, y yo creo que es la sociedad, la gente, el hecho de la visión que tiene la gente del cine y la propia industria, es que si tú con tu primera película no lo revientas, te tragan y te escupen. Solo tienes esa oportunidad. Cuando antes, tú por ejemplo, que eres actor, que eres dramaturgo, un actor, incluso pues un dramaturgo, incluso un director hasta hace ciertos años, tú vas construyendo tu carrera. Y tú lo has dicho antes también como actor, te equivocas, tú tienes derecho a equivocarte. Entonces parece que un director o directora hoy en día, si no hace una primera peli que es la hostia y lo peta, no te van a dar la oportunidad de seguir equivocándote y seguir construyendo, de hacer otras. ¿Me explico? Entiendo. No, entiendo, Emilio, te explicas perfectamente y estás explicando una cosa que es muy jodida y es muy jodida. Y esto lo asumimos, entonces, no sé si a ti te pasó. Con el recorrido de Asmores and Me visto, claro que estás orgulloso, joder, como para no estarlo. Has hecho una película, la has estrenado, te has llevado premios, pero en el momento que la estás acabando y la vas a lanzar, esa expectativa, esa presión, esa tensión, no sé. Yo supongo que la he vivido. Yo en ese momento del proceso fue el momento que más sufrí, entonces no tuve tiempo de sufrir eso que estás diciendo, porque sufrí otra cosa, que es, y esto es muy personal, creo que, no sé tú cómo, si lo viviste, creo que esto tiene mucho que ver con mi procedencia del teatro y sobre todo del teatro independiente, o como se le quiera llamar, porque yo tengo mucho control del proceso final de mis obras de teatro. El proceso final que no es el terminar la obra, no, es el venderla. O sea, yo hago la foto de los carteles de mis obras de teatro. O sea, no la hago yo, la hacen fotógrafos, pero yo la decido, y decido cuál de ellas, y decido la promo, y trabajo codo con la jefa de prensa del teatro, o con el distribuidor de la obra, y sé a qué salas de teatro va, cuando está en gira. Yo todo eso, cuando hago teatro, lo tengo muy controlado. Y en cine descubrí que es el lugar en el que el director menos cuenta. Total. Y entonces yo sufrí eso mucho en el proceso. Tuve la suerte de que no me dieron mucho por saco con el montaje desde producción, o sea, como que daban su opinión, evidentemente, y tal, pero no fue un proceso doloroso el de terminar de montar la película. O sea, en mi relación con producción fue doloroso a nivel creativo, porque lo es también, pero también es placentero. Pero sí que fue doloroso el momento de después, porque yo no lo entendía. Y claro, lo miras con distancia y dices, bueno, sí, claro, porque es que los distribuidores tienen que decir su cosa, ¿no? Las salas tienen que decir su cosa, tal, aquí todo el mundo tiene que decir lo suyo para que finalmente la película llegue al máximo de salas posibles, que es lo que quieres. Y que nadie te asegura el número de salas hasta el día del estreno. Correcto. Entonces, yo, todo ese tramo, que es donde yo me imagino que hubiera sufrido más el decir, buah, no va a gustar, tal, no sé qué, o sea, me va a ser muy difícil hacer otra, porque eso entraba por ahí. Sí, pero no tanto por no gustar, que puede ser, pero que hay tantas... No me va a permitir hacer otra. Claro, pero porque hay tantos elementos que escapan a tu control, como tú dices, o sea, es como, tú puedes tener una peli que es cojonuda, sí, pero que a lo mejor ese año, por lo que sea, la tendencia no es esa, no se lleva ese tipo de películas, tal, entonces tu peli
pasa a un segundo o tercer plano y por lo que sea no se ve. Y luego hay pelis que ves que dices, que es inevitable, seguro que te ha pasado a ti, ves pelis que dices, buah, tío, esta peli es muy floja, tío, como ha llegado a... O sea, tú no quieres que Entonces, tu no es obra cosa sea, tuya. tú no quieres que tu obra sea invisible. Claro. Tú quieres que tu obra, en el mejor de los casos, que sea relevante. Pero como mínimo que exista. Que la vean. Que la vean. Eso es así. Y tú sabes que si te vas a ir a menos salas o si compites en salas con tal otra película, o sea, sabes que eso lo mismo va a pasar como el agua porque se estrenan muchas pelis. Tú tienes conciencia de eso. Y evidentemente yo en mi caso estaba como... Eso era muy importante para mí. Pero como encima me tenía que preocupar porque yo quería un cartel, pero me proponían otro, porque yo quería un tráiler, pero no sé qué, no sé cuánto tal, mi inquietud... Era mayor. Me llevaba... Yo la colocaba ahí. Porque el otro ya decía, bueno, y eso no, ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero claro, cuando te dicen el número de copias, cuando te dicen nada, haces... ¡Wow! ¿Sabes? O sea... Claro, creo que lo que hay que aprender, o por lo menos lo que yo aprendí, es que todo eso al final no tiene nada que ver con la peli. Evidentemente. O sea, la peli es la que es igual de buena, igual de mala, salga con más copias, menos copias, vaya a más festivales, más... Y creo que eso es importante, porque nos angustiamos, y tú lo has dicho ahora, lo colocas ahí, esa inquietud, y porque hasta el día del estreno no te dicen... ¿Cuántas? Bueno, ¿y tú que has ido a salas? ¿Cuántas películas no van a salas? Yo creo que lo que es muy importante en ese sentido es también equilibrarlo. Equilibrarlo porque es cierto, creo que es cierto que evidentemente que si, pues eso, que si, a ver, si vamos a extremos, si tu primera peli ya directamente la pillan en Cannes y no sé qué, no sé cuánto, pues es como esa cosa de, ya, todo parece indicar que tienes tu carrera ya hecha, ¿no? Es como si como actor sales de la escuela y tu primer curro de actor de golpe es un prota, pues, una peli que de Amenábar. Pues te da la sensación de que tu carrera ya, bueno, pues de aquí 20 años ya habré hecho tantas cosas. Te da la sensación de que el camino está hecho. Y da la sensación de que si no es así, pues al contrario. Yo, ya como un poco abuelo cebolleta, como mínimo en el teatro, que es otra industria que no tiene que ver, pero sí que otra industria, ni siquiera diría industria, otro sector. Sí que creo que al final las cosas tampoco son tan determinantes. Quiero decir que yo creo que sí, un poco, fíjate, te voy a decir el porqué. Creo, insisto, esta es mi opinión. Tú ahora, cuando vayas a hacer tu segunda peli, hay una cosa que es que tú, el hecho de haber estado en Málaga y, por ejemplo, estar nominado a los Gaudí, te da, flipa, cierta puntuación. Sí, claro. De cara financiar. Claro. Que, o sea, no digo que sea injusta, todo lo contrario, está súper merecida. ¿Qué ocurre? Que un director o una directora que quiere hacer una segunda peli, que su película, por lo que sea, no ha llegado, eso no lo tiene. Sí, claro. Entonces, a eso me refería, que incluso la industria está como diseñada para que no tengas espacio si tu primera peli, porque pues, si tu primera peli no funciona, no se ve, tal, no tienes ese recorrido, no vas a tener la puntuación necesaria como para poder financiar, o lo vas a tener como mucho más difícil. No, eso está clarísimo. Eso me refería. Lo que es que aquí el eterno retorno, el Sísifo, es inevitable. O sea, estamos condenados. Sí, o sea, es inevitable, hay que volver a empezar. Yo lo que hablo, lo hablo un poco desde mi experiencia, porque asumo que es otro sector, pero que mi primera obra de teatro fue un éxito, nos fue muy bien. La segunda obra de teatro que hice fue un fiasco. Es de lo mejor que he hecho nunca, pero no gustó, nadie lo entendió, el equipo además fue un desastre y tal. La tercera, o sea, que yo cada cosa que he hecho me ha abierto y me ha cerrado puertas. Y me ha condicionado a que la siguiente puerta a la que llamara fuera una u otra. Pero siempre ha habido una siguiente puerta. Es un poco lo que vengo a decir. Que yo, por ejemplo, yo tengo una recámara, yo tengo una película guerrilla que ya hace muchos años empecé a hacer con mis colegas, que algún día acabaré. Porque además la queremos hacer durante los años. Entonces yo sé que si en algún momento no tengo ninguna puerta abierta, eso lo puedo seguir haciendo. O sea, creo que al final hay una cosa de decir, bueno, yo hago esto. Usted me abre una puerta, perfecto. No me la abre, pues me la construyo. O sea, evidentemente que es un tablero de juego en el que cada movimiento te lleva a una casilla y desde esa casilla pasar a otra casilla u otra es muy difícil, pero
Pero creo que siempre hay maneras, y el hecho ya de haber hecho una primera película es muchísimo. Es un triunfo. Es un triunfazo de la hostia. Y también a la hora de decir a los demás, oye, he hecho una primera película. Es verdad que de la primera a la segunda, es verdad que ese es un tránsito que yo lo que he visto a mi alrededor, a mí me está pasando. O sea, yo llevo 2 años escribiendo un guión que no hay manera. O sea, de la primera, y que los propios productores con los que estoy trabajando me han dicho, no, no, empieza de cero. Y yo ese guión creo mucho en él. No he podido abrir la puerta con ese guión. Pero ese guión lo voy a hacer. O sea, no me han abierto la primera puerta, pero ese guión lo voy a hacer. Más pronto, más tarde, lo voy a hacer. Ahora estoy con otro que es el que estos productores me han... Se puede adecuar más. Se puede adecuar más a lo que me piden. Pero la sensación de que uno tiene que seguir siendo ariete para abrir puertas. Un poco, te digo, esa ha sido un poco mi experiencia hasta ahora, todo lo que he hecho. Y de hecho, no todo, porque algunas cosas no, pero lo mejor que he hecho siempre ha pasado por abrir puertas que tenían 7 paños y que me decían, no. Y esto en teatro, por ejemplo, me ha pasado mucho. Pero en S'mores and Me también me ha pasado mucho. Yo sé que hay mucha gente que no confiaba en S'mores and Me. Porque tiene que ser así, porque no todo el mundo puede confiar en todo. Pero finalmente, pues bueno, ha llegado hasta donde ha llegado y sí que ha respondido a ciertas expectativas concretas. Pero a quien no le guste, le va a seguir sin gustar. O sea, yo voy a tener que seguir convenciendo a la siguiente persona de que el siguiente proyecto, de que mi siguiente visión merece la pena hacerse realidad. Eso lo voy a tener que seguir haciendo. Voy a tener mejores o peores herramientas, pero al final hay algo de eterno retorno que a mí me pasa, que yo ya estoy muy en paz con eso. Sí, y sobre todo que es cierto lo que dices, ¿eh? Porque aparte, ahora que has acabado S'mores and Me, es como que empiezas de cero. Como todo esto no importa. Es decir, evidentemente que importa, pero da igual, el viaje es el mismo. Ahora es vuelta a la casilla de salida y arrancar de cero. Sí, y que si yo hubiera hecho un taquillazo, o sea, al final yo creo que lo único en lo que es la industria, el negocio incontestable, es el beneficio. Si nos ponemos capitalistas y que el cine es muy caro, necesita del capital. Entonces, realmente, lo único incontestable es el beneficio. O haces algo que la peña se forre, ¿sabes? Sí. O te va a costar mucho. Si haces algo que la peña se forre, no tienes que buscar a nadie, ya te van a buscar a ti. Y aparte, y no te Pero cuestionan. no lo he hecho, no es mi caso. Y no te cuestionan. Y no te cuestionan. Aunque sea muy floja, da igual. Entonces yo sé que lo siguiente voy a tener que seguir llamando puertas tal porque nadie se ha forrado con S'mores and Me. Ha ido bien, tal, perfecto, los sueldos, o sea, la gente ha cobrado, tal, o sea, ha tenido debe ya haber, está en ok, ¿no? La cosa, o sea, nadie ha perdido dinero con Esmorza y todo el mundo ha hecho su trabajo. Lo cual ya es mucho. Pero no ha generado, no es el super taquillazo que tal, vale, pues entonces nadie me va a venir a buscar en plan, oye, que tengo el super guión. ¿O qué tienes tú? No me va a pasar. Ya en teatro ya he descubierto que es así. O sea, que puedes hacer obras que sean un mega éxito, pero luego nadie o muy poca gente te viene a buscar para preguntarte qué tienes tú. Porque es así, porque o estás generando beneficios. Entonces, bueno, yo creo que está guay asumir también en qué lugar está. Por eso te decía que si yo cuando hubiera empezado a rodar S'mores hubiera dicho, equipo, esta peli tiene que estar en el top 10 del cine de las películas taquilleras hechas en España este año. Venga, todos a por ello. Y no lo hubiéramos conseguido, pues hubiera sido un fracaso. Porque lo normal es que no lo consiguierais, porque ya son cosas que se os escapan. Sí, pero yo estoy seguro que estas películas, ahora venía por aquí venía de casa y era la primera vez que salía de casa después de fin de año, ¿no? Y empiezo a ver como los carteles de las películas que se estrenan, ¿no? Pues acabo de ver una que yo creo que está diseñadísima, ¿no? Una que sale pues una señora así como un tren y que se escapa, bueno, sale un tren, unos niños, tal, pues entonces sabes que es una película que tiene una fórmula ya específica, sí, ¿no? esa película se ha diseñado y o sea, que es licitísimo, ¿no? O sea, hay un grupo de gente que se ha juntado y ha dicho, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo para ganar dinero aquí? Vamos a diseñar, bueno, ¿qué? Niños, tal, el tren, el no sé cuánto, una abuela graciosa, tal, y está guay, o sea, tiene que hacerse así, o sea, tiene que haber cine que sea McDonald's, tiene que haber cine que sea el Bulli, tiene que haber cine que sea como ir a comer a casa de tu abuela, tiene que haber, ¿no? Un cine claro, nutritivo todo tipo que nos nutra en diferentes necesidades, ¿no?
Entonces, eso, si esa película económicamente no funciona, pues no habrán conseguido sus objetivos. Su propósito. Y tendrán que planteárselo, ¿no? Y si yo algún día hago una peli de estas, pues como he hecho obras de teatro de estas... Claro, ¿no? tu aspiración es diferente. Claro, y pones lo mejor de tu oficio porque es una artesanía también, ¿no? O sea... Es un trabajo. Es un trabajo y es... Quiero decir que yo defiendo mucho la artesanía en el arte, ¿no? O sea, que el oficio, que es pues que tú tienes tus ideas, pero luego las tienes que hacer realidad. Uh-huh. Y los mejores cineastas son aquellos que saben hacer realidad aquello que está en el guión, sea lo que sea, ¿no? Entonces, pues si lo que está en el guión es hacer una película de Antoine Fuqua de policías en Brooklyn, pues que sea eso. Pues adelante. Adelante. Y si lo que es entrar en el alma de una pareja en descomposición como Faces de Cassavetes, pues adelante, ¿no? Pero claro, imagínate tú querer hacer Faces y querer recaudar. Y te salga Antoine Fuqua. Exacto, y querer hacer eso y tener la ambición de recaudar. Lo que está claro es que vas a tener que, si no generas esos beneficios de la peli de la abuela y el tren, pues vas a tener que luchar mucho para hacer tu siguiente peli, hagas lo que hagas. Eso es verdad. Y, no sé, asumámoslo. Quiero decir que creo que, no sé, yo también, ya en mi edad, sí que hubo un día que dije, yo no me voy a resentir más. O sea, voy a hacer mi curro, lo mejor que sepa, pero el virus del resentimiento me lo voy a evitar. Y la única manera es ponerse práctico. La única manera de no dejarte de resentir es ponerte práctico. Muy bien, joder, ya dicho esto, poco más, ¿eh? En fin, bueno, Iván, Asmors and Me, yo, como siempre digo, para acabar esto, hacemos esto para que la gente descubra y redescubra nuestro cine, sí. Así que yo invito a todo el mundo que vea Asmors and Me, que está en Filmin actualmente, ¿correcto? Sí, está en Filmin, y mira, yo para terminar te diría una cosa, porque yo me imagino que este podcast lo debe escuchar gente que también quiere hacer sus primeras películas y busca como... ¿no? Me imagino que debe ser gran parte de tu audiencia, ¿no? Creo que hay una cosa muy interesante a compartir, que es que si os apetece, si no la habéis visto y os apetece ver Asmors and Me, pues me hará muy feliz que la veáis. Si la veis y os gusta, me hará inmensamente feliz. Y si la veis y no os gusta, pensad que yo hice esa peli porque muchas otras pelis no me gustaban. Entonces, que no hay mejor motor para crear que sentir que lo que tú quieres contar, de la manera en la que tú ves el mundo, la manera en la que tú has entendido la vida, no está suficientemente reflejada en el relato de las películas que ves. Creo que ya eso es un motor muy guay porque necesitamos un cine que sea poliédrico. Y que si tú ves mi peli y sientes, ostras, pues el amor no es así, o ¿por qué no sale gente como mi colega? O ¿por qué los personajes hablan de esta manera y no hablan de la otra? Pues que no se me ocurre motor mejor para enfrentarse a la dificultad de hacer una película que ese. Y que cuando te enfrentes a un equipo que te diga, bueno, pues vamos a hacer los pisos pequeños porque Iván Morales hizo una peli llamada Asmors and Me que estará muy guay. Te digas, no, es que yo quiero que no haya pisos, porque, o lo que tú quieras, o sea, a lo Dogville. Exacto, que está muy bien inspirarnos, o sea, que a mí me ha inspirado mucho el cine que me gusta y también el cine que no te gusta. Que no me gusta. Joder, muy buena reflexión, tío. Todo no lo puedo acabar mejor, así que lo dejaremos con eso. Gracias, Iván. Un abrazo, nada, y nosotros nos escuchamos en el próximo Rodad Insensatos. Pues muchas gracias, Emilio. Esto es Rodad Insensatos, un podcast sobre la maldición de tener una vocación. Nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio, así como en redes sociales, por @rodad.insensatos, y si te gusta lo que hacemos, suscríbete a nuestra newsletter en substack.com, donde podrás estar actualizado y actualizada de todas las novedades de la comunidad insensata. La melodía que has escuchado es obra de Ivonne Díaz Labrador. Yo soy Emilio Martínez Borso. Muchas gracias por escucharnos. Nos oímos en el próximo capítulo.